Se dice que los vikingos eran brutales, pero había quienes superaban toda brutalidad conocida. Existieron hombres nacidos para sembrar el terror en reinos completos, y uno de ellos, un joven príncipe danés con sangre de guerreros, estaba destinado a transformar el mapa de Europa, no por su nobleza ni por sus virtudes, sino por algo mucho más siniestro, su habilidad para convertir el terror en un instrumento de gobierno y hacer del horror algo cotidiano. Se llamaba Canuto, y antes de que la historia lo recordara como el Grande, cometió actos que ningún monarca cristiano se atrevería a confesar. Año 1013. Las aguas del Mar del Norte se agitaban violentamente mientras más de 200 dracares surcaban las olas hacia las costas inglesas. En la proa principal, un joven de apenas 20 años contemplaba el horizonte con ojos fríos. Era Canuto, heredero de Svein Barba Partida, el temido rey vikingo de Dinamarca. Y aquella no era una incursión más, no era otro saqueo rutinario, era el principio de una conquista total. Primero devastaron las costas de Wessex, después navegaron por ríos y canales hasta rodear Londres por completo. Cada fortaleza que tomaban, cada líder que ejecutaban, era simplemente otro escalón en su ascenso sangriento. No era simplemente guerra, era un mensaje de terror. Pero lo que verdaderamente horrorizó a los ingleses no fueron las batallas, fue la indiferencia glacial con la que Canuto trataba a sus prisioneros. Durante su retirada forzosa, tras el súbito fallecimiento de su padre, Canuto masacró personalmente a un conjunto de rehenes que habían sido entregados como garantía de lealtad. Los decapitó sobre la cubierta de su nave mientras sus guerreros observaban. No por estrategia militar, sino para establecer un principio. Nadie tendría clemencia, ni los que se sometían, ni los que juraban lealtad. Estos actos no eran arrebatos de ira, formaban parte de su doctrina de dominio. Cuando retornó años más tarde con una armada todavía más poderosa, los señores sajones ni siquiera intentaron resistir. Ver las velas rojas sangre en la distancia era suficiente para que muchos traicionaran a su propio rey. Porque Canuto no solo comandaba guerreros, comandaba el pánico, y tras él marchaba una horda de veteranos forjados en la violencia. No había débiles, ni inexpertos, ni sirvientes. Cada hombre era un asesino profesional, equipado y adiestrado para la matanza. Era la muerte personificada en forma de ejército. ¿Y qué ocurría cuando Canuto tomaba una ciudad? No había treguas, no había perdón, no había pactos. Ordenaba ejecutar a los herederos del gobernante anterior. Forzaba a los clérigos a jurar lealtad besando su espada. Y si alguien cuestionaba su poder, terminaba colgado de las murallas al amanecer. Así forjó su imperio, con sangre, con pánico y con algo más, astucia. Porque Canuto no era un salvaje común. Dominaba múltiples lenguas, comprendía las intrigas políticas y sabía perfectamente cuándo fingir piedad y cuándo revelar su verdadera naturaleza. Un día financiaba monasterios, al siguiente exhibía cabezas cortadas en las puertas de esos mismos templos. Y lo más perturbador es que para él todo esto era completamente normal. Para comprender el terror que inspiraba Canuto, debemos examinar su psicología, porque detrás de cada masacre, cada ciudad arrasada y cada tratado firmado, existía una mentalidad profundamente vikinga, pero calculadoramente despiadada. Uno de los episodios más reveladores ocurrió tras el fallecimiento de su padre, cuando Canuto se halló súbitamente solo ante el poder absoluto. Se encontraba en Gainsborough, en territorio del Danelaw, con tropas leales, pero sin reconocimiento oficial. La aristocracia sajona deseaba restaurar a Etelredo, el monarca que había escapado. Canuto no solo organizó su retorno, preparó su castigo. Mientras reunía navíos, se detuvo en Sandwich, un modesto puerto donde los nobles regionales, intentando ganarse su favor, le habían entregado rehenes como muestra de sumisión.
Eran jóvenes, algunos casi niños. Canuto los lanzó al mar con piedras atadas al cuello. A otros los mutiló sistemáticamente en la playa, mientras los pescadores observaban paralizados de horror. La razón: demostrar que la lealtad tardía era inútil. Esto no fue un episodio aislado, era su doctrina, una lección que impartía en cada territorio conquistado. Cuando finalmente retornó a Inglaterra, no regresó como heredero, regresó como azote divino. Comandaba una armada de 200 naves y más de 10.000 guerreros. Las crónicas relatan que sus barcos resplandecían con ornamentos dorados y plateados. Las proas exhibían cabezas de dragón en bronce pulido y los escudos formaban una coraza metálica que resonaba con el viento marino. No eran simples combatientes, eran heraldos del apocalipsis. Y así avanzaron desde las playas de Wessex hasta las tierras septentrionales, pueblo por pueblo, bloqueando rutas, sitiando castillos, masacrando defensores y quemando abadías. A quienes osaban resistir les presentaba una elección: sumisión total o exterminio por fuego. Uno de los acontecimientos más significativos sucedió en Londres. Etelredo había fallecido y su heredero, Edmundo Brazo de Hierro, combatía con desesperación por conservar la corona. Durante uno de los asedios, los guerreros de Canuto irrumpieron en una ceremonia religiosa y asesinaron al obispo de Dorchester mientras elevaba el cáliz sagrado. No fue coincidencia, fue una declaración. Ni siquiera Dios los protegería. Edmundo resistió valientemente, pero finalmente negoció. Canuto aceptó dividir Inglaterra entre ambos. Sin embargo, apenas semanas después, Edmundo falleció en circunstancias sospechosas. Algunos susurran envenenamiento, otros hablan de heridas infectadas. Pero todos coinciden en que Canuto ya se consideraba monarca absoluto desde el instante en que tocó la pluma para firmar. Una vez coronado, su primera orden fue la purga. Mandó asesinar a Edwig, otro descendiente de Etelredo. Expulsó al resto de la dinastía real hacia Normandía y luego, con calculada crueldad, desposó a Emma, la viuda del rey que había derrocado. Una maniobra política, pero también un acto de dominación psicológica. Lo más inquietante era su dualidad. Mientras imponía tributos devastadores, como el último Danegeld, donde extrajo 82.000 libras de plata de sus nuevos súbditos, simultáneamente comenzaba a restaurar iglesias, fundaba monasterios, financiaba las mismas catedrales que había ordenado incendiar años atrás. Se presentaba como defensor de la cristiandad, el mismo hombre que había ahogado niños en las costas. Y en medio de esta transformación mantenía a su amante a Ælfgifu, a quien nombraba reina del norte, mientras Emma ocupaba el trono oficial. Para los ojos cristianos aquello era blasfemo. Pero Canuto no se guiaba por la moralidad, solo por los resultados bañados en sangre. Canuto había conseguido lo impensable: unificar bajo su cetro 3 territorios que durante generaciones se habían despreciado profundamente: Inglaterra, Dinamarca y posteriormente Noruega. Pero sostener un imperio nórdico en el centro del mundo cristiano requería medidas extremas, y los métodos de Canuto para preservar su dominio fueron nuevamente aterradores. Cuando heredó el trono danés, tras el fallecimiento repentino de su hermano Harald, lo hizo con serenidad absoluta. No hubo lamentos ni ceremonias, solo decretos. Designó a su cuñado Ulf como regente de Dinamarca y puso a su hijo Harthacnut bajo su cuidado. Parecía un gesto de confianza familiar, pero era una celada. Porque en cuanto Ulf reveló ambiciones propias, Canuto ordenó su ejecución. Y no en cualquier lugar, lo hizo matar en el umbral de una iglesia justo al terminar la misa navideña. Un sacrilegio que horrorizó hasta a sus propios generales, pero Canuto no rendía cuentas a nadie, ni siquiera al cielo.
Cuando los reyes de Noruega y Suecia intentaron aprovechar su ausencia para invadir Dinamarca, Canuto no envió diplomáticos, envió una flota de exterminio. A través del Limfjord, un estrecho traicionero y mortal, su armada surgió como espectros del mar, sorprendiendo a los invasores desde el norte. Los noruegos intentaron una emboscada construyendo un dique y liberando torrentes de agua en el momento preciso. Parte de la flota de Canuto fue aplastada, pero no fue suficiente. Los supervivientes contraatacaron con ferocidad inhumana y el enemigo huyó aterrorizado. En 1028, después de años de campañas sangrientas, Canuto se proclamó rey de Noruega, convirtiéndose en el soberano más poderoso del mundo vikingo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Tal vez fue el peso de los años, o el eco de sus víctimas, o quizás otra estratagema más. Canuto comenzó a presentarse como un monarca devoto, peregrinó a Roma, presenció la coronación del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Caminó entre los grandes príncipes de Europa como un igual, aunque todos sabían la verdad, que bajo esas vestiduras de seda y oro latía un corazón moldeado entre cadáveres y ruinas. Desde Roma envió una carta a sus súbditos ingleses. Afirmaba que había orado por ellos, que había suplicado por la paz y firmó como rey de toda Inglaterra, Dinamarca, Noruega y parte de los suecos. Un detalle revelador, pues aún no había conquistado Suecia completamente, pero ya se proclamaba elegido divino. Su metamorfosis pública en monarca cristiano fue tan efectiva como sus guerras. Reinstauró códigos legales antiguos, acuñó monedas con su efigie, reorganizó el poder regional con nuevos earls, una tradición vikinga, y estabilizó la economía. Su imagen se transformó. Ya no era el bárbaro pagano, ahora era el soberano ilustrado, el arquitecto de la paz. Pero en su interior seguía siendo Canuto, el mismo que había masacrado inocentes, el que había traicionado, torturado, incendiado y destruido para alcanzar el poder absoluto. Y al final, todo su imperio se desmoronó como arena entre los dedos. Cuando falleció en 1035, sus 3 herederos se destrozaron mutuamente por el trono. Harold usurpó Inglaterra, Svein reclamó Noruega, Harthacnut luchó por recuperar lo que consideraba suyo, pero todo terminó en traición, caos y muerte. Uno de sus hijos, Harthacnut, llegó al extremo de exhumar el cadáver de su propio hermano Harold, decapitarlo y arrojar los restos a un lodazal. Era la herencia de su padre, el veneno del poder absoluto, la normalización del horror. Décadas más tarde, no quedaba rastro de aquel imperio. Ni un trono, ni una dinastía, solo el recuerdo de un hombre que transformó el terror en arte político y que gobernó 3 naciones bajo una única ley, la ley de la sangre y el miedo. ¿Te imaginabas que todas estas atrocidades podían ser consideradas normales para un solo hombre? Si esta historia te ha impactado, suscríbete a Vikingos sin Censura para descubrir los relatos más oscuros y brutales del mundo nórdico. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Canuto fue un genio estratégico o simplemente un monstruo disfrazado de rey cristiano? Gracias por acompañarnos hasta el final de este oscuro relato. Nos encontramos en el próximo episodio, aquí en Vikingos sin Censura, donde la historia se cuenta sin filtros.